en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16. Yo sé que quieren ver este hermoso rostro, pero por la tos que tengo, claro, la Biblia dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Entonces, exacto. Voy a mantenerme con el cubrebocas porque aquí también, bueno, puedo estar echando ahí el virus o lo que tenga. Hechos 16, hermanos, y vamos a estar iniciando en este día. De hecho, se quería iniciar desde enero, pero ciertamente hemos venido teniendo algunos invitados, hemos tenido algunas predicaciones del libro de los Hechos precisamente. Yo no sé cuántos prestan atención, cuántos anotan, y son como que meticulosos en ese aspecto de lo que hemos venido viendo cada domingo. Si se dan cuenta, el pastor lleva aproximadamente 5, 4, 6 mensajes hablando de los hechos, hablando de Pablo. Viene el hermano misionero de Israel y nos habla de Pablo en el libro de los Hechos, y viene el hermano Eliezer y viene y nos habla del libro de los Hechos y también de Pablo. Y viene el hermano Jaciel y nos va a hablar de Hechos y del apóstol Pablo. Pero no solamente va a estar hablando de Hechos, vamos a estar iniciando la carta a los filipenses. Pero entonces el inicio se encuentra en el libro de los Hechos 16. Entonces, si ustedes quieren aprender acerca de esta carta, yo les invito a que vayan leyendo en sus casas toda la carta, en una sentada. No digan, hoy me voy a leer 3 versículos, mañana otros 3, no. O un capítulo hoy, mañana otro. No, son 4 capítulos y son impresionantes, hermanos. Voy a poner aquí el tiempo porque si no me paso. Ya sabemos que nuestro pastor también, él tiene un tiempecito ahí, entonces, bueno, ahí me excuso. Quiero que vayamos ahí a Hechos 16 y leamos simplemente el versículo 25. Hechos 16, 25. No tengo un texto en el cual vamos a estar como que basándonos. Simplemente sería todo el texto del capítulo 16, porque esa es la introducción de la iglesia en Filipos. Entonces quiero que leamos este versículo. Dice la palabra de Dios: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Voy a seguir leyendo. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, porque pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Vamos a pedir la dirección al Señor. Amado Dios, reconocemos, Señor, tu grandeza y nuestras incapacidades también. Al ser, Señor, hombres con, con pensamientos, Señor, muy perversos, con intenciones, Señor, muy perversas. Señor, aun cuando ha llegado a nuestra vida, Señor, tu palabra es clara que ninguna de estas cosas, Señor, se nos van a quitar de la noche a la mañana. Y por eso estamos aquí, Señor, porque estamos necesitados de ti. Venimos y te adoramos y te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro ayudador. Cantamos que tú eres nuestro noble sostén. Cantamos, Señor, que estamos llenos de gozo. Cantamos, Señor, todas las verdades que tu palabra también nos dice. Porque estamos necesitados y porque te reconocemos, Señor. Reconocemos que eres digno, Señor, de nuestra fidelidad, de nuestra obediencia. Mientras que nosotros, Señor, no somos dignos de llamarte Padre, de llamarte Señor, de llamarte Rey.
pero reconocemos, Señor, nuestra incapacidad y queremos pedirte de tu ayuda. Queremos ser llenados, Señor, de gozo, como es precisamente esta carta en la que queremos estudiar y queremos iniciar, Señor. Ayúdanos, Padre, a poder ir caminando, Señor, y aprendiendo más y más de ti a través de estos versículos, Señor, de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, y oro por el predicador, que tú lo sostengas, que tú le ayudes. En Cristo Jesús. Amén. Ok, nuestra serie se va a llamar Regocijaos. Yo no sé si se puede proyectar ahí lo que les pasé. ¿Y cuántos se dieron cuenta de lo que había enviado al grupo de WhatsApp? Por ahí alguno reaccionó. No me acuerdo quién, pero reaccionaron. Entonces, nuestra serie se llama Regocijaos. Y desde esta mañana empezamos a ver lo que el pastor empezaba a orar también, de que nosotros, a pesar de las circunstancias, tenemos que estar gozosos, ¿cierto? Entonces, el regocijo, ¿qué es el regocijo? El regocijo es la acción que expresa una gran satisfacción, un gran gozo y una gran alegría verdadera. Y el apóstol Pablo entonces manda a la iglesia en Filipos, pero también a nosotros a través de esa carta, ¿a qué? ¿A qué creen, hermanos? A que nos regocijemos, a que estemos felices y no cualquier felicidad como el mundo entiende que es la felicidad, sino la verdadera felicidad bíblicamente, ¿sí? Pablo manda a la iglesia que se regocije siempre, no solamente cuando aparentemente pensamos que nos va bien, sino que aún en las circunstancias más difíciles nos manda a regocijarnos, a nosotros la iglesia. ¿Sí, hermano? Pablo va a escribir esta carta a los filipenses, a una iglesia que ya tiene ciertos pastores, ciertos ancianos, ciertos líderes, cierto número de miembros, y les va a escribir desde una cárcel. ¿Qué es lo que este hombre sabía y entendía, o a quién conocía? Que estando en una cárcel, nada agradable en ese tiempo, va a hablar de estar gozosos, va a hablar de estar feliz. No nos cabe en la cabeza cómo es que este hombre puede llegar a escribir eso. Pero cuando tú empiezas a leer lo que él escribe a esta iglesia, tú llegas a entender qué es lo que él está viviendo entonces y qué es lo que nos está animando a hacer. ¿Sí? Este es un estudio en el libro de Filipenses que nos ayudará a encontrar, hermanos, gozo, a encontrar el verdadero gozo, aún en la rutina muchas veces aburrida, monótona de nuestra vida, muchas veces aburrida y monótona. Y esta serie nos ayudará también a comprender entonces, hermanos, correcta y bíblicamente el verdadero significado de la felicidad, de la alegría, del gozo en la vida del creyente. Cuando digo en la vida del creyente, ya estos significados de la palabra alegría, gozo y felicidad ya empieza a tener un significado más bíblico y no como el que el mundo entiende. Entonces se nos hará, hermanos, un llamado constante por parte de Pablo a regocijarnos. No importa cuál sea la cuestión que estés pasando, la adversidad que estés pasando, este hombre es el mejor ejemplo para nosotros mirar cómo debemos de andar en nuestra vida, aun cuando parezca muy, pero muy difícil. El mensaje para hoy entonces es la bendita historia. Ahí está Pablo y Silas en una cárcel, aparentemente pues se ve como que un poco feo, ahí hay alguna que otra rata, ahí está bien, Cami, gracias. Y si se dan cuenta, bueno, están ahí como con sus pies atorados. Ya vamos a estar hablando de eso. Pero este mensaje, hermanos, nos enseñará cómo es que el evangelio, cómo es lo que la obra de Cristo, que fue su vida desde que él nace. Bueno, el evangelio viene desde el Nuevo Testamento, desde Génesis, pero se viene a ver como que un poco más claro y lo podemos entender con mucho más facilidad cuando Cristo se revela, viene y nace, ¿sí? Cuando Dios se revela a través de Cristo. Y nos enseña esta carta también y estos versículos, perdón, en Hechos 16, de cómo el evangelio va obrando de diferentes maneras para llamar a diferentes personas al arrepentimiento y a la vida verdadera.
como es digno del evangelio de Cristo. Entonces, vamos a entrar a un punto que es acepción de personas rápidamente como una transición. Y el evangelio, hermanos, reúne diferentes tipos de personas sin hacer distinción alguna. No importa que seas blanco, que seas morenito, no importa que seas chaparrito, que seas alto, no importa que seas de México, que seas de Colombia, el evangelio va a reunir cualquier tipo de personas con un mismo propósito. Y en mi caso, al desconocer el evangelio, vuelvo y repito, pues yo hacía todo lo contrario, y era discriminar a las personas, y era tenerlas como que por abajo de mí, y muy mal. De niño me volví muy resentido, hermanos, por los problemas de escasez económicos que pude llegar a experimentar, que pude llegar a ver en mi hogar. Mucho tiempo eso afectó mi vida. Querer tener lo que otros niños tenían y no poder tenerlo hizo que me resintiera mucho, que tuviera yo mucho odio con el paso del tiempo. Y eso fue una realidad de mi vida, hermanos. Ya en mi adolescencia, bueno, no me gustaba juntarme con los que tenían como que un poco más que yo o mucho más que yo. Esa era la realidad. Como que con los que tenían un mejor estatus económico que yo, bueno, me caían muy mal porque se vestían mejor que yo, porque tenían mejores cosas que yo. Y bueno, buscaba juntarme con los que se encontraban como que en las mismas condiciones, ¿no? Y trataba más, lo más que pudiera, de evitar este tipo de personas. Y actuar así, hermanos, ¿qué creen? Es obviamente todo lo contrario al evangelio. Y simplemente voy a poner un claro ejemplo. Tal vez, digo, no tiene nada que ver aquí el aborto, pero es un claro ejemplo. El aborto dice, tú das mi vida, tú das tu vida por mí. El evangelio dice todo lo contrario. Yo doy mi vida por ti. Eso es lo que Cristo hizo. Eso es el evangelio. Como simple ejemplo, actuar así obviamente es actuar como yo pensaba, como lo hice en algún tiempo, es totalmente en contra de lo que la palabra de Dios nos enseña que es el evangelio. Y muchos de nosotros, hermanos, yo entiendo que han tenido el mismo problema o, o están incluso en algún momento así, pasando por este tipo de problemas, no precisamente sobre el dinero, ¿saben? Categorizamos a las personas muchas veces según el nivel de su estudio, muchas veces según su economía o su estatus social, ¿sí? Y un problema muy grave que nos puede afectar como iglesia, hermanos, como iglesia aquí, Valle de Josafat, iglesia local, es cuando categorizamos a las personas según su o nuestro nivel de santidad. Cuando pensamos así y nos creemos como que en un nivel más alto de santidad, hermanos, estamos cayendo en el grave error que muchos también cometieron por testimonio de la palabra de Dios en ese tiempo. Cuando llegamos a sentirnos mejores o superiores espiritualmente que los demás, hermanos, es un error, es un error. Otras veces, al perder nuestra identidad en Cristo, entonces, hermanos, podemos creer en el problema del resentimiento y dejar de anunciar entonces las buenas nuevas porque dices, es que como que este no merece. Y nos volvemos como que una especie de jueces dictaminando quién merece el evangelio y quién no. ¿Qué tal? Y llegamos a creer esas cosas. Y negamos entonces el evangelio, las buenas noticias de la salvación, porque tenemos algún problema con algunas personas en específico o cierto tipo de personas. Y aquí quisiera que pudiéramos entonces pasar a la historia. Pero Dios entonces no es como nosotros, ¿cierto? El evangelio no nos enseña eso. Él no hace acepción de personas. Cristo nunca hizo acepción de personas. Dios muestra, hermanos, la manera en la que Él trabaja muchas veces por medio de personas dispuestas a llevar su palabra para la salvación. Algunos de ellos se llaman misioneros. Algunos de ellos son nuestros pastores. Algunos de ellos son la iglesia misma, los enviados, porque la iglesia fue comisionada por nuestro Señor Jesucristo en Mateo. Id y haced discípulos. Vayan y hagan discípulos enseñándoles
todo este evangelio que yo os he enseñado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y qué precioso que nosotros cantamos. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe, pero ni siquiera vamos a evangelizar. Y cantamos y creemos esas realidades, pero también hay, hermanos, algunas ordenanzas que tenemos que obedecer fielmente. Veamos esta historia preciosa. Quiero que pases la siguiente, por favor. Hermanos, una tarde, unos más o menos, aproximadamente unos 20 años después de la crucifixión de Jesús, un pequeño grupo de misioneros va viajando, va caminando rumbo a una provincia llamada Macedonia. Ahí la pueden observar en el mapa. Y ellos venían desde Troas, un poquito para acá, está hacia ahí, por el medio. Ellos venían viajando precisamente desde Jerusalén, y todo el segundo viaje misionero, eso es lo que representa. Esta es la historia de cómo empieza la iglesia de Filipos, ¿sí? Este pequeño grupo de misioneros, ya les digo por quién estaba conformado, obviamente por Pablo, pero algunos más. Venían pasando también por Neápolis, y desde allí caminaron aproximadamente otros 15, 16 kilómetros mar adentro. Neápolis era el puerto a donde llegan, y 15 kilómetros, 16 aproximadamente, caminan hacia adentro, estaba Filipos. Si se dan cuenta, no estaba pegado al mar. Y eso es como que un aproximado de los kilómetros a lo que estaba Filipos del mar. Y entonces este grupo de misioneros empiezan a caminar también por un lugar muy conocido, un camino muy conocido llamado la Vía Ignacia, un camino construido por los romanos. Era un camino muy, pero muy especial, fortificado, era a prueba de cualquier tipo de, ¿cómo se puede decir? Catástrofe, quieres decir terremoto, no sé. Era un camino muy fortificado, y era donde transitaban los romanos. Entonces, en medio de este camino se encuentra ahí Filipos, en este camino llamado la Vía Ignacia. Eso es lo que Hechos 16:11 nos dice. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia romana, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y es probablemente que mucha gente, hermanos, haya visto aquel pequeño grupo de viajeros que iba encaminándose hacia Filipos, y que sin darse cuenta de que estos eran hombres de Dios, hermanos, eran misioneros, eran enviados, de que esos eran los que el Señor había preparado para que anunciasen a aquel que había venido y había muerto y había resucitado. No se estaban dando cuenta, hermanos, de que esta fama de estos hombres estaban trastornando el mundo, lo estaban poniendo de cabeza. En realidad no lo estaban poniendo de cabeza, estaban poniéndolo derecho, de pies, porque el mundo estaba de cabeza. Y entre ellos estaba Silas, entre ellos estaba Timoteo, quienes ponen el camino por Derbe. Cuando pasan a traerlo, se lo llevan. Y así es como este tipo de misioneros, hermanos, llegó con su mensaje del Evangelio de Jesucristo. Ahora, tenemos un ejemplo aquí de que ellos no llegan y simplemente anuncian un Salvador. Oigan, ¿quién quiere venir y librarse del infierno? Porque ustedes son pecadores. ¿Quién quiere venir y ganarse el cielo? No, Pablo va a enseñarnos que él anunció a Jesucristo y a este crucificado y resucitado. Como su Salvador, sí, pero como un Señor de sus vidas, crucificado y resucitado, y se iba a anunciar este evangelio por primera vez en el continente europeo. En la siguiente imagen, por favor. La ciudad de Filipos fue entonces fundada a mediados del siglo IV aproximadamente antes de Cristo, y se le puso el nombre de Filipos por Felipe II, ¿sí?
Se le puso el nombre así por Felipe II de Macedonia, padre del famoso emperador griego Alejandro el Magno. Entonces, hermanos, los romanos conquistaron la ciudad a mediados del siglo II aproximadamente antes de Cristo, y había llegado a ser, como dice Lucas, una colonia romana ahí en 16:12 de nuestro texto. Esta ciudad era tan romana que las leyes estaban regidas por los romanos. Ellos no hablaban ni siquiera el griego, ellos hablaban en sí el latín, que era el idioma de Europa. Había llegado a ser, así como lo dice, una colonia romana. Entonces, Filipos, a pesar de que estaba en esta área ahí en Macedonia, era totalmente una Roma chiquita, ¿sí? Así es como entendemos. Y esto es importante que sepamos porque va a servir para ver lo que vamos a estar hablando más adelante. Filipos estaba ubicada ahí en una de las principales rutas comerciales del Imperio Romano, era donde se la pasaban caminando ahí muchos romanos, era una ciudad muy poblada, eso le daba sentido al deseo de Pablo de plantar entonces una iglesia ahí, porque es que era muy transitada, era una ciudad muy popular, había gente muy importante, había gentes agricultores, había gentes de negocios, habían también ahí artistas. Era una ciudad, hermanos, muy completa. Y Pablo, al ver esto en Filipos, cuando llega con los misioneros, dice, pues bueno, aquí el Señor yo creo que quiere abrir una iglesia. Y va a ser la primera iglesia europea. ¿Sí? Y ese es el lugar a donde llegó Pablo y su equipo misionero. Todos, hermanos, con un propósito. ¿Sabes cuál era? Predicar el evangelio de Cristo a todos aquellos que estuvieran dispuestos a escuchar, ¿sí? Sin importar las consecuencias. Sin importar lo que los romanos, el imperio romano pensaba, ¿sí? El evangelio entonces aquí, hermanos, entra en acción. Esa primera visita de estos misioneros a Filipos, hermanos, fue rápida, pero podemos ver el evangelio en acción, salvando incluso a personas de diferentes estatus social, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo, la mujer de negocios. Leamos Hechos 16 del 11 al 13. Lidia. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y el día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Hermanos, ellos estuvieron algunos días en la ciudad. Ellos estuvieron buscando una sinagoga y una sinagoga era un lugar donde se podían reunir para orar, para predicar, porque esto era lo primero que Pablo hacía cuando llegaba a un lugar. Llegaba buscando una sinagoga para poder reunirse, ¿sí? Quizás esto, hermanos, hubiera sido un momento de desánimo, porque cuando al parecer él llega o ellos llegan en la ciudad, no habían muchos judíos, hombres. Y según la costumbre, para iniciar una sinagoga, para poder formar una sinagoga, era aproximadamente, tenían que haber 10 hombres para que se pudiera formar una sinagoga y poder entonces reunirse ahí para tener un lugar de adoración. Pero entonces, como no habían 10 hombres, no había ni una sinagoga. Al parecer no había algo que sirviera de puente entonces para dar a conocer el evangelio de Jesucristo. ¿Se dan cuenta, hermanos, a qué territorio, a qué campo misionero están llegando estos misioneros? Están llegando a un lugar aparentemente infértil donde anunciar el evangelio de Jesucristo sería casi imposible. Pero para nuestro Señor, hermanos, para lo que el hombre le es imposible, para Dios no lo es. Los judíos quizás, hermanos, como costumbre de lo que hacían cuando estuvieron exiliados allá en Babilonia,
Solían orar a la orilla del mar, como lo dice, perdón, a la orilla de un río, como lo dice Ezequiel en el capítulo 1. Si quieren acompañarme ahí, dice así, del 1 al 3, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, ¿sí? Junto al río Quebar, ahí está, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el quinto año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, otra vez, por si no te quedó claro, junto al río Quebar, vino allí sobre él la mano de Jehová. Y Pablo y su equipo, hermanos, están en búsqueda prácticamente de encontrar un sitio como el que el Señor había ya preparado de antemano, con el que se van a encontrar. ¿Y qué creen? ¿Quiénes creen que se encuentran? Hermano, lo más común que tú te vas a encontrar, hablando de México, en un pueblo, en un culto a las 8 de la noche, en un día entre semana, un grupo de mujeres. Un grupo fiel de mujeres. Así como que el que se muestra aquí, y creo que ahora mismo, hermanos, si nos estamos volteando a ver, creo que son más mujeres que hombres los que están aquí, las que están aquí. Qué reto, hermanos, para nosotros. Entonces, se encuentran a la orilla de este río, sí, era como una célula, era un grupo de mujeres, era como un estudio que ellas estaban teniendo, y estos hombres, al encontrar a las mujeres, ahí buscaron dónde sentarse, y empezaron entonces a hablar acerca de qué, del evangelio verdadero, de la salvación. Y estas, hermanos, eran las personas que el Señor había preparado. Lucas nos sigue narrando entonces, versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, ya me quitaron la imagen, ahorita se las muestran, sigo leyendo, y cuando fue bautizada, perdón, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Versículo 15, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entonces entrad en mi casa, por favor, y posad. En otras palabras, quédense. Y nos obligó a quedarnos. Está hablando ahí Lucas, porque Lucas es el escritor ahí de Hechos. Y Lidia es una mujer que venía de Tiatira. Si nos pueden mostrar, por favor, la imagen nuevamente del último mapa. Tiatira estaba ahí entre Troas y Éfeso, ahí donde está el punto color púrpura. Lo quise poner púrpura porque de ahí se volvió famosa la púrpura. Entonces, Lidia era vendedora de púrpura. Déjenme decirles lo que significa eso. ¿Alguien viene hoy de púrpura? Nuestra hermana por allá. ¿Quién más? ¿Quién más? Este es rojo, ¿no? Ok, creo que ahí nuestra hermana tiene púrpura. Por ahí ya no veo más. La hermana tiene. Ok, la hermana Jadir. Bueno, ok, para conseguir un saco púrpura, ¿qué se tiene que hacer hoy en día? Pues tú vas a una tienda y la compras y la consigues y dices, pues me gustó este púrpura, este saquito, pantalón, blusa púrpura y te la llevas. En este momento donde Pablo está ahí y donde Lidia está ahí viviendo, pues para conseguir un color así era muy difícil. No podías ir a ninguna tienda y conseguir algo así. Entonces necesitabas algo que la naturaleza pudiera proveer, nuestro Dios tan sabio, que lo pudieran obtener de alguna forma para poder tintar entonces algunas telas y poder armar ciertas ropas con color púrpura. Tener púrpura en ese tiempo, hermanos, era muy costoso, era un lujo.
realmente la gente importante era la que ocupaba solamente el púrpura. Creo que por todos los que están ahorita contestando saben esto. Pero entonces se cuenta que en esta ciudad de Tiatira, se cuenta que había un dueño de un perro. Este perro había ido a el mar, a la orilla del mar, y que cuando regresó con su dueño, probablemente dueña, ya van a saber por qué, se encontró con que el perro venía con la boca morada. Y entonces, pues le pareció curioso al dueño y entonces investigaron que el perro había venido del mar y que había mordido o había masticado algunos moluscos, algunas especies de caracol. Se me olvidó ponerles ahí la imagen, pero eran como unos caracoles, una especie de moluscos que cuando eran partidos tenían una glándula, tienen una glándula que hacer contacto con algo se sacaba un líquido muy especial, transparente, que al contacto con el aire y al contacto con el oxígeno y la humedad se volvía color púrpura. Y es así como se da entonces el color púrpura. Tiatira entonces se vuelve muy famosa por esto, hermanos. Tiatira y Filipos eran zonas importantes. Lidia es una mujer que viene de este lugar, que ahora está en Filipos, porque Filipos era una Roma pequeña donde estaba en medio de un camino que se llamaba la Vía Ignacia, donde precisamente pasaban romanos, gente importante que simplemente casi podían ser los más poderosos que se vestían con púrpura. ¿Qué estaba haciendo Lidia ahí entonces? Estaba trabajando, estaba vendiendo púrpura, ¿cierto? Todo esto tiene que ver, hermanos. Y cómo miren cómo Dios va entretejiendo las cosas. Lidia es una mujer, hermanos, relacionada con la industria de la moda, ¿sí? Que le gusta el fashion. Ella podría verse como la directora ejecutiva de su propio imperio de modas. Esta mujer, hermanos, no le faltaba plata. Esta mujer no era alguien que andaba pidiendo. Lidia tendría una casa de modas, si la estuviéramos aquí en día, en Los Ángeles, otra por allá en Nueva York, en Milán también. Lidia es una mujer, entonces, hermanos, que le ha ido muy bien trabajando con la industria del color púrpura o de las telas púrpuras. Lidia, según vemos, es una mujer temerosa de Dios. No solamente es una mujer muy intelectual, es una mujer muy inteligente, es una mujer muy cuerda. Lidia también es temerosa de Dios. Y eso significa, hermano, hermana, que ella rechazó el paganismo, ella no creía en el politeísmo, ella no cree en muchos dioses, en otras palabras, ella no cree en el dios del viento, en el dios del molusco, en el dios del púrpura, en el dios del fashion, ella no cree ni siquiera en Gucci, ni en H&M, tampoco. Ella adora al Padre verdadero. Ahora, ella y su grupo de mujeres estaba adorando en la manera como se les fue enseñado desde la Torá, desde la ley. Pero ellas no conocían todavía del evangelio que les venía a cambiar sus vidas por completo. En este momento, entonces, hermanos, es importante en la vida de Lidia. Ella es intelectual, es alguien muy capaz, ¿sí? Alguien que busca a Dios, está reunida con otras mujeres para escuchar la explicación de las escrituras conocida hasta ese momento. Sí, ella había oído la ley, pero nada más, y sabe que Dios entregó la ley a su pueblo y que Dios dio mandamientos, pero hasta ahí. No conoce de Jesucristo, no conoce que vino este hombre a revelar a Dios, a morir por sus pecados. Y es ahí, hermanos, donde ella entiende que Pablo viene y le explica el evangelio. Y dice el texto, textualmente dice que el Señor abrió el corazón de Lidia. Probablemente, hermanos, Lidia tenía
alguna idea de su necesidad de perdón de pecados. Ella tenía consciente eso. Pero sin las buenas nuevas de Jesucristo, Lidia no podía ser salva. Aún teniendo todo el dinero que ella obtenía, Lidia estaba, y juntamente con las otras mujeres, sin esperanza alguna de la vida eterna. Aquí es donde Pablo aparece y prácticamente presiona el botón de pausa y dice, vean, el evangelio ha llegado. Dios entregó su ley, ciertamente, para revelarnos que ninguno de nosotros hemos estado a la altura de la gloria de Dios y que el perdón de pecados ha sido hecho, hermanos, únicamente por la obra de Cristo en la cruz del Calvario, a través de su muerte y su resurrección. Solamente a través de él hay salvación y vida eterna. Lidia estaba atenta porque Dios abrió su corazón. Y un comentarista dice, no es que nosotros no tengamos nada que hacer, pero de nosotros mismos, sin la gracia de Dios, no podemos hacer nada. Dios no se limitó a tocarle el corazón a Lidia, Dios se lo abrió. Y un corazón inconverso, hermanos, inconverso, está cerrado. Pablo capta el intelecto de Lidia, se da cuenta de que es una mujer sumamente importante tanto en Tiatira como en Filipos, que era muy reconocida, yo me imagino. Ella era la que les vendía la púrpura y las telas a los romanos. De hecho, los romanos tenían un dicho que decían a todo aquel que nacía con una familia que tenía dinero, decían, naciste en cuna púrpura. Porque la púrpura era tan cara, hermanos, era tan costosa que su peso valía en plata. Eso era mucho, mucho dinero. Era muy costoso entonces tener una tela púrpura. Su corazón se abrió a Cristo y su casa se abrió también para los ministros de Cristo, Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Después de la primera conversión de la primera europea en todo el mundo, vemos una segunda conversión. Ya vimos la conversión de esta mujer tan importante, Lidia. Vamos a ver otra conversión, la muchacha esclava. Dice el texto, versículo 16, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Yo creo que Pablo en ese momento, al ver muchos días esta mujer viene gritando, entonces yo te voy a gritar a ti también. ¿Sabes qué? Como le dijo, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. No le gritó a la mujer, a la jovencita, le gritó al espíritu que le tenía esclavizada. Esta muchacha era todo lo contrario a Lidia, ¿saben? Lidia era asiática probablemente, esta jovencita era griega. Lidia era una mujer intelectual con su propio negocio. ¿Y esta mujer qué crees? La muchacha era pobre, estaba esclavizada y estaba explotada. Y Pablo conoció a Lidia en una reunión formal, en un grupo de oración, junto a un río precioso, y a esta mujer, esta jovencita, dijeron ustedes, esta china, la va a conocer en la calle, gritando como una persona loca, una persona desquiciada. Pablo conoció a esta mujer. Lidia estaba bajo el control y esta mujer, esta jovencita, la muchacha, estaba fuera totalmente de control. Pero Dios también tiene entonces planificado salvarle. Pablo no la invita a un estudio bíblico, ni apela al intelecto de la muchacha porque sabe cómo está, ¿sí? No razona con ella porque ella es irracional en ese momento, y con un acto de poder del Espíritu Santo, acto de poder del Espíritu Santo, no se te vaya a ocurrir gritarle a alguien así,
porque te pueden zarandear. La libera del espíritu inmundo que la estaba esclavizando y la tenía gobernada. En un instante, entonces, hermanos, ella encuentra la salvación. La salvación llega a ella y hay un contraste entre estas dos conversiones. Con Lidia el evangelio le llega al corazón de la manera intelectual, se podría decir. Con la muchacha el evangelio le llega al corazón. ¿De qué manera? De una manera espiritual. ¿Sí? En ambos casos el Espíritu Santo concede nuevo nacimiento y arrepentimiento. Las condiciones, hermanos, eran diferentes la una de la otra. Sus condiciones eran totalmente distintas. La necesidad espiritual era la misma. Era completamente la misma. No importa de qué clase vengas, te creas, tu necesidad y mi necesidad, hermanos, del Evangelio es una: Cristo Jesús. Vamos a ver otro ejemplo rápidamente. Aún tenemos mucho tiempo. La clase trabajadora, yo creo que se acaba de nublar y como que empieza a dar sueño. Sí, yo los veo que están orando por mí. Les agradezco mucho, pero ya oré al inicio. La liberación de la muchacha trae también graves consecuencias. Dice el versículo 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres siendo judíos, escuchen esto, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que les guardase con seguridad, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Al carcelero se le dio una ordenanza, se le dijo que los aseguraran bien, ¿sí? Porque todo aquel que era responsable de estos presos, que era comúnmente un soldado ya retirado romano, si se le llegaba a escapar a alguno de ellos, ¿saben quién iba a tomar el lugar de ese prisionero? El carcelero, el soldado. Y sabía que iba a morir. Eso era obvio. Digamos que entonces este hombre era alguien que hacía muy bien su trabajo, ¿cierto? No se le podía llegar a escapar nadie. Digamos que no era muy buena persona, el carcelero hace muy bien su trabajo y los manda al cepo. ¿Qué era el cepo? ¿Pueden poner la imagen, por favor? La penúltima imagen. El cepo era una especie de viga de madera, comúnmente, en el que se metían en esa posición sus pies y sus manos. Aquí el texto nos dice, hermanos, que en el versículo 24 de Hechos 16, el cual recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies. Dice textualmente que les aseguró los pies. Probablemente no los ataron de manos, podría estar como en la siguiente imagen, por favor, solamente así con sus pies y ocupando sus manos para alabar al Señor, porque eso es lo que estaban haciendo. Pero entonces si estuvieron así, bueno, yo no creo que eso era cómodo, y si estuvieron así con las manos, tampoco, y probablemente también pudieron haber estado con su cabeza, porque el castigo del cepo era cabeza, cuello, brazos y pies, y tú te imaginas estar en una posición así y estar alabando a Dios. A medianoche, ¿quieres ponerle? En una cárcel. Y una cárcel no era como las que hoy en día existen. Una cárcel era un calabozo, era un hueco, literalmente abajo de una casa. Probablemente la casa que estaba arriba era la del carcelero. Probablemente. Pero Pablo era alguien que seguramente iba a ser muy molestado por el carcelero. Perdón, el carcelero iba a ser muy molestado por Pablo.
Versículo 25, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Los presos los oían y el texto no dice que también el carcelero, pero es muy probable que también él estaba escuchando esos cantos, esos himnos. Adivinen de quién hablaban estas letras de estos himnos. ¿Qué debemos cantar en nuestra iglesia, hermanos? Cuando hablábamos la vez pasada de que nuestros cantos deben de ser cristocéntricos, porque cuando alguien llegue a pasar por aquí y escuche que nosotros estamos cantando otras cosas, no va a provocar nada en el corazón. Dice la escritura que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si tú vas y predicas la palabra, seguramente va a haber fe. Si tú cantas en esta iglesia la palabra, seguramente va a haber fruto también. Puede que llegue a nuestra iglesia alguien que no conozca nada y escuche que estamos cantando preciosas letras cristocéntricas. Y a través de eso se predique el evangelio en el corazón de esa persona y venga a los pies de Cristo. Pablo estaba apasionado por el evangelio. Y si tú no estás apasionado hoy por el evangelio, hermano, vamos a examinarnos un poquito. Y vamos a ver este ejemplo de Pablo. Si Pablo era amenazado, él decía, bueno, morir es ganancia. ¿Me van a matar? Adelante. Para mí, el morir es ganancia. Bueno, entonces te vamos a torturar, te vamos a dañar, te vamos a lastimar. Adelante. ¿Qué diría él? Porque yo tengo entendido, tengo presente que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con las glorias venideras que en nosotros se van a manifestar. ¿Ok? El sufrimiento en esta vida ni siquiera es digno de compararse con las glorias venideras que Cristo nos tiene preparadas, hermanos. Si lo querían matar, bueno, Pablo está tranquilo porque estar con Jesús es mejor, porque sufrir lo asemeja más y más a Jesús. Si lo quieren dejar vivo, bueno, está tranquilo porque el vivir es Cristo. El vivir era Cristo. Versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. ¿Les suena familiar un terremoto o un temblor? Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido o que huirían. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, hombre, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando, dice el texto, se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Esta conversión, hermanos, es única. Esta conversión es única. El carcelero no es como las primeras dos personas. Este hombre era un obrero, era una clase media. Y probablemente es un ex soldado romano a cargo de esta cárcel. Y estos hombres que están ahí en su casa, probablemente abajo de su casa, en la cárcel, están alabando al Dios altísimo y verdadero. Me hacía pensar este texto, ¿por qué él dice esta frase? ¿Cómo es que él entiende que hay una salvación? ¿Cómo es que, o por qué él dice, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Salvo de qué? Se piensa que algunos decían que ser salvo de que no le mataran, porque pues al caerse el cepo, al abrirse sus cadenas, las puertas de la cárcel, este hombre dijo, pues yo ya morí aquí, ya me mataron, yo ya tomé lugar de eso, yo ya sé qué hay para mí.
Sin embargo, no se cree eso. Yo no creo eso porque este hombre entendía y había escuchado a través de los cantos, muy probablemente, de Silas y de Pablo, viendo este hombre la condición en la que se encontraban, habiendo sido azotados. Yo creo que algunos de nosotros, si nos hubiera pasado eso, hermanos, estuviéramos quejándonos. Pablo y Silas alababan a Dios, fuera la circunstancia que fuera. Este hombre entonces llega y dice, ¿cómo puedo ser salvo? ¿Cómo puedo ser salvo? Y Pablo, entonces, esta respuesta es muy interesante de Pablo. ¿Qué dice, hermanos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Él no mencionó a ninguna otra cosa, a ningún otro Dios, porque Pablo sabía quién era el único dador de la salvación. Es el mismo que hoy a ti y a mí, hermanos, nos ha dado la salvación, Jesucristo. Pudiendo huir, se quedan allí. Este es el ejemplo del Evangelio, hermanos. Encaminar al carcelero a su salvación, sea la circunstancia en la que sea, hermano, en la que te encuentres, si tienes la oportunidad de quedarte ahí para que alguien escuche el Evangelio, hazlo. Predica el Evangelio. No sabes lo que el Señor puede hacer en ese momento. Y esta es la bendita historia, hermanos. Así es como empieza la iglesia en Filipos. Una empresaria de modas, una muchacha esclava, endemoniada, y un trabajador, ex soldado, muy arraigado al imperio romano. ¿Y qué hay de ti, hermano? ¿Qué hay de nosotros? ¿Ya eres parte de esta bendita historia preciosa? ¿Has creído en el Evangelio? Si has creído el Evangelio, hermano, gracias a Dios. Tenemos una esperanza muy grande. Si crees en Jesús, serás salvo. Hermano, dice el texto, como responde Pablo, serás salvo tú y tu casa. Esto realmente no es una promesa, pero sí Pablo entiende que se les debe de compartir el evangelio. ¿Qué es lo que hace Pablo? No solamente porque se convirtió el carcelero y también Lidia, que ya había vivido Pablo este ejemplo con Lidia, ¿sí? Que toda su casa y muy probablemente también sus siervos que tenía en su industria de la púrpura, creyeron. Muy probablemente ellos también. ¿Cómo Pablo iba a dudar de no decirle a este hombre, tu familia también se va a convertir? Inmediatamente Pablo y Silas van y le comparten la palabra y también creen y también son bautizados. No desmayes, hermano, si hay alguien todavía en tu familia que no cree que hay una salvación a través del Evangelio de Jesucristo. Persevera, da testimonio, predica la palabra, vive la palabra. Te puedo dar testimonio de esto por mi madre. Así es como viene mi padre a creer en el Evangelio. Mi mamá sufrió mucho. Y yo me atrevo a decir, esto es muy personal, yo conozco al Señor Jesucristo, el mayor que sufrió la cruz para dar vida a los hombres. El segundo que sufrió probablemente más fuerte fue el apóstol Pablo. Y siempre he dicho que mi madre también sufrió, como en un tercer lugar, teniendo todo lo demás como basura, por amor a mi padre, a que viniera la salvación. Su esfuerzo, hermanos, no fue en vano. Mi padre hoy es creyente. Y alabamos el nombre de Dios. Esa es la bendita historia, como empieza el Evangelio en Europa. Y recuerda, hermano, Dios salva al peor de los pecadores. No importa si eres rico, si eres pobre, si eres clase media, no importa. El Evangelio nos une. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por este día que nos diste, por la bendición de tu palabra, de disfrutarla, Señor. Ayúdanos a vivirla. Ayúdanos, Señor, a poder seguir maravillándonos de ella.
Bendice a mis hermanos y a sus familias. Si hay alguno, Señor, que se tiene que postrar, que se tiene que humillar para que la vida de Cristo sea reflejada en nuestras vidas y de esta manera ser testimonio a nuestras familias, Señor, ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos, Señor, a dar testimonio de ti, del Evangelio, para poder atraer más y más personas a tu reino y que te conozcan y que sean salvas, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra preciosa en Cristo Jesús. Amén. Continuaremos con la carta de Filipenses el segundo domingo de abril. Dios les bendiga.